A continuación tenemos la última mesa del día de hoy, que es la mesa 3, que es Reflexiones en torno a filosofía de la ciencia, de 4 a 5. Cedo la palabra a su moderador, Alberto Domínguez Horner. Gracias, Alberto. No, hombre, al contrario, Adrián, muchas gracias a ti, qué gusto saludarte. Muchas gracias a todos los que siguen aquí conectados en el evento. Gracias por considerarme en la moderación, Adrián. Y que aguante, que siguen aquí conectados pues, de tantas mesas, pero mesas muy interesantes. Pues la mesa, bueno, bienvenidos a la mesa 3. Esta mesa es sobre las reflexiones en torno a la filosofía de la ciencia. Y tenemos como participantes de esta mesa a Luis Rafael Chávez Orozco. Pues está por ahí. Ah, ya lo vi. Hola, Luis. Bueno, voy a presentarlos uno por uno. Luis es egresado de Filosofía y estudiante de Física del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad de Santiago de Chile y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. ¿Desde dónde te conectas? ¿Qué tal? En verdad, muy agradecido con todos ustedes. ¿Se me logra escuchar bien de repente? ¿Se me logra escuchar claro? Todo bien. Bueno, pues bienvenido. También voy a presentarlos a todos, luego cada uno dirá su ponencia, 15 minutos, y al final tendremos el espacio para dudas. La siguiente ponencia estará a cargo de Ana Zaira Romero Hernández y Gabriel Delgado Toral. Bienvenidos. Ana Zaira Romero es licenciada en Filosofía por la UAM Iztapalapa, estudiante de la maestría en Ciencias en Filosofía de la Ciencia, Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, y en el Instituto Politécnico Nacional. Gabriel Delgado Toral es maestro en Ciencias, en Filosofía de la Ciencia, igual del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Es estudiante del doctorado en Filosofía de la Ciencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Bienvenidos. Y David Arturo Ochoa Pérez, que es licenciado en Psicología, también de la maestría en Filosofía de la Ciencia y profesor de asignatura de Psicología de la FES Iztacala. Bienvenido, Arturo. Bueno, pues muchas gracias que están aquí. Empezará con nosotros Luis Rafael. No sé si quieras presentar algo. Sí, por favor, les agradecería si me... A ver, un momentito, por favor. Quiero ver para poder ingresar justamente al... Sí, para ver si me podía compartir, pero voy a ingresar nuevamente desde otro ordenador para poder generar el compartir desde mi ordenador, de mi computadora. Y le agradecería si me puede compartir, por favor. ¿Se puede, Adrián? Sí. Sí, está el permiso habilitado. O de repente... Ah, ya, perfecto. Ah, bien. Bueno, pues van a ser 15 minutos por exposición. Voy a empezar a contar por el respeto a tiempo de todos. Y... Ya, perfecto. A ver, un momentito, creo que sí Listo. tenemos pequeños problemitas acá al presentar. A ver. ¿Es diapositiva o es el documento que nos No, mandaste? son diapositivas, Ah, bien. pero estoy por alguna razón que no puedo conectarme, no sé por qué. A ver. No puedo compartir. A ver. Igual no sé si... Ya, bueno. que sí, Sí. quiero saber. Si lo Te lo puedes ¿me mandar puedo a enviar? través del chat y Claro, yo lo claro. comparto. Ya, perfecto. Va. Mucho mejor. Entonces, a ver, permítame un ratito, por favor. No, lo que podemos hacer es en lo que nos mandas la Sí. presentación y la organizamos para que la podamos presentar nosotros. ¿Qué tal que empiezan Ana Zaira y Gabriel Delgado? No sé En si verdad ustedes lo podrían agradecería empezar. mucho porque créeme de Sí, que sí. he podido compartir, en verdad. Van a disculpar, en serio.
No hay ningún problema. Yo creo que así ¿Qué opinan aprovechamos el ustedes, tiempo ustedes? y... Ya, perfecto, perfecto. Va. Si están de acuerdo, obviamente, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues adelante. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, Ana Zaira Romero y Gabriel Delgado Toral, que, como dije, van a presentar la importancia de la enseñanza de la filosofía de la ciencia ante los desafíos del siglo XXI. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los seminarios de epistemologías pluralistas y constructivistas y de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural por la invitación a este primer encuentro de divulgación. Estamos muy contentos de presentar nuestro tema de investigación, que se titula La importancia de la enseñanza de la filosofía de la ciencia ante los desafíos del siglo XXI. La presentación tiene una estructura que verán a continuación, una pequeña, bueno, no tan pequeña introducción, y después dos temas principales. ¿Cuál es la relación o la importancia de la relación entre la historia, la ciencia y la filosofía de la ciencia? Y eso cómo se enmarca en las llamadas problemáticas integradoras como metodología de la enseñanza, no solamente para estudiantes de historia, ciencia y filosofía de la ciencia, sino para estudiantes quizá de otras disciplinas. Y vamos a terminar con unas reflexiones finales. Vamos a empezar con la introducción, que les digo que es un poco extensa, pero nos enmarca bien en la problemática. Primeramente, tenemos que decir que hay un avance vertiginoso en el siglo XXI y quizá a finales del siglo XX de tal magnitud, ha sido de tal magnitud que ha requerido una visión integradora de conocimiento en la que la recomposición de saberes humanos y naturales es de vital importancia para entender la realidad del mundo, ya sea buena, mala, regular, dependiendo de la visión de cada quien. Esta idea integradora de conocimientos se le podría llamar de cierta manera una cultura científica, ¿no? Que es parte de una cultura en sí misma, una pieza cultural de la sociedad, y se reconoce su función social de la ciencia y su aplicación tecnológica en la parte de tecnociencia como una forma quizá de dominio, esta parte de ciencia con conciencia. Esta recomposición de saberes que ha requerido la vertiginosa evolución de la ciencia es de la que han nacido sugerencias sobre el método de que se nutre la idea de una relación más estrecha entre las llamadas ciencias, los llamados científicos y las humanidades, los humanistas. Esta es la idea que seguramente conocerán todas y todos de la tercera cultura, ¿ok? Sí. Bueno, entonces, la naturaleza cada vez más especializada, como decía, de la ciencia y el aparente pensamiento filosófico que se piensa reservado para los intelectuales, lo que ha generado es un sentimiento de superioridad entre unos y otros que solamente aleja a los estudiantes interesados en acercarse y familiarizarse con estos temas y los imposibilita de un trabajo interdisciplinario. Entonces, por eso se hace importante, o por eso se torna interesante, conocer cuál es la importancia de estudiar historia, ciencia y filosofía de la ciencia. Entonces, ¿cómo se puede superar esa aparente problemática resultante de la especialización y la tecnificación de la ciencia con las humanidades? Bueno, creemos, y es parte de la propuesta que vamos a exponer hoy, creemos que esa separación entre humanidades y científicos se logra a través de considerar las ideas científicas en un marco histórico y filosófico. Si esto es cierto, si esta separación es cierta y nuestra propuesta es correcta de unir ciencia con filosofía de la ciencia, entonces, ¿sería un problema de verdad enseñar ciencia prescindiendo de la historia? Creemos que sí, porque no se le presentaría al estudiante o al interesado, poco interesado, científica o filosóficamente, estos temas, ¿ok? No se le presentaría la importancia de la historia de la ciencia y de la filosofía de la ciencia y de la ciencia como tal, si se prescindiera de una u otra, ¿ok? Entonces,
de nueva cuenta, entonces, si esto es cierto también, ¿por qué entonces es importante en la enseñanza de la filosofía de la ciencia? Bueno, porque ella en sí misma nos permitiría la reflexión sobre la construcción de conceptos y la aprehensión de la realidad a través de las demandas de historicidad, posibilitando el intercambio de ideas en donde la comunicación y el entendimiento de las ciencias, sus procesos y su validación de los métodos desde una lógica constructivista no instrumental permitirá la formación más enriquecedora en la educación en general. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a la relación entonces entre la historia, la ciencia y la filosofía de la ciencia, y para ello usamos una genealogía con 3 historiadores de la ciencia que nos permiten entender desde su visión cómo es que esta relación es muy fructífera. Entonces, ¿por qué eso es importante entonces la interacción entre la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia? Primeramente, vamos a citar, perdón por la cita, es un poco extensa, pero la idea es sumamente importante, de Alistair Crombie, ¿ok? Crombie dice que un sistema de pensamiento científico superado, que nos puede parecer muy extraño al contemplarlo desde el siglo XX, y quizá también desde el siglo XXI, se hace inteligible cuando entendemos las preguntas a las que se intenta responder. Estas preguntas dan sentido a las respuestas, y un sistema da paso a otro no simplemente porque nuevos hechos lo hicieron caduco, sino de manera más significativa porque alguna otra razón, a veces resultado de nuevas observaciones, otras por concepciones teóricas nuevas, los científicos comenzaron a repensar su concepción entera, a plantear nuevas preguntas, a hacer nuevas hipótesis y a mirar con nuevos ojos un hecho que había sido hasta entonces familiar. Otra idea de Diegues. Entonces, algunos científicos con esta idea de método científico plantean que el progreso de la ciencia entonces puede tener éxito solamente si se vuelve un requisito indispensable, no solamente para hacer uso de diferentes teorías científicas que emanan del método científico, sino además debe haber una mezcla fructífera de ideas filosóficas, preconcepciones culturales y hasta creencias religiosas. Eso es a lo que se le llama o a lo que se le conoce como pensamiento humano. ¿Ok? Después hay una cita de Alexandre Coiré que planteó en 2013, bueno, es un libro de 2013, pero Coiré es un poco no tan novedoso. Dice Coiré con respecto a este pensamiento humano: he estado inspirado por la convicción de la unidad del método humano, particularmente en sus formas más elevadas. Me ha parecido imposible separar en compartimentos estancos la historia del pensamiento filosófico y del pensamiento religioso, del que está impregnado siempre el primero, bien para inspirarse en él, bien para oponerse a él. Entonces, de allí la idea de un pensamiento humano en el marco de la historia y de la ciencia, de la filosofía de la ciencia. ¿Ok? Por último, me parece que es la última, tenemos a Ludovico Geymonat. Geymonat dice que si bien son los científicos mismos y no los filósofos ni los lógicos profesionales quienes trabajan en la construcción teórica de la ciencia susceptibles de ella, quienes analizan formalmente y reconstruyen en un sentido lógico o conceptual, entendiendo muy ampliamente este último adjetivo, la estructura de tal construcción teórica son precisamente los filósofos de la ciencia. Entonces, la importancia de los filósofos de la ciencia, con base en un estudio de historia y de ciencia, se vuelve sumamente importante y, como decía Coiré, no se puede separar en compartimentos estancos una u otra. Bueno, viene la parte de problemáticas integradoras como metodología de la enseñanza con base en esta interacción entre historia, ciencia y filosofía de la ciencia. Aprovechando el cambio, quedan 6 minutos 20 segundos. 6, perfecto. Casi la mitad. Van a tiempo, así. Sí. Hola, buenas tardes. Respecto a la problemática integradora, como ya en la metodología de enseñanza, lo que quiero abordar en este elemento es que desde la parte antigua, el sinsentido se ha visto aunado con una visión holística, es decir, que podamos encontrar elementos que nos permitan encontrar necesidades, ¿no?, de la realidad y poder enfrentarlas con soluciones no nada más a creencias o perspectivas subjetivas, sino elementos sobre todo ligados a la fundamentación y a la explicación de la realidad.
Las problemáticas integradoras constituyen una opción metodológica frente a la diversidad de estrategias de enseñanza para que los estudiantes, principalmente los que se acercan a la filosofía de la ciencia, vinculen los elementos históricos, es decir, un contexto y un devenir, con un conocimiento científico ligado a explicaciones y causas. El acercamiento entonces a la filosofía de la ciencia será un plan orientado a dar respuestas a dilemas, a dificultades y problemáticas que nos aquejan en la vida cotidiana. Esta reflexión, el análisis y las temáticas de interés personal y colectivo van a permitir que los conflictos culturales, ya sea en el ámbito político, intelectual, moral o económico, tengan una reflexión y sobre todo un abordaje donde a las personas les permita orientar sus acciones, reflexionar y encontrar soluciones. La enseñanza de la filosofía de la ciencia debe caracterizarse principalmente por una integración amplia de elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos comparar y contrastar tipos de pensamiento, la relación que tiene la ciencia con su pasado y su propia historia, así como la historia humana y general de los problemas de la sociedad. La enseñanza de la ciencia, entonces, no debe considerarse un privilegio para un grupo de estudiantes que el objetivo está en explicar elementos o problemáticas particulares, sino en la educación en general. Con ello, pues, las personas podrán justificar su pensamiento, abordar ciertas metodologías y, sobre todo, encontrar una explicación que dé sustento y racionalidad a sus procesos, tanto de acción como de justificación. Las personas que tienen una preparación científica, ese es el gran fundamento de las problemáticas integradoras, que si bien les decía que desde la antigüedad se aborda, lo que tenemos que es identificar que la ciencia y todas las manifestaciones humanas son interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que encontramos fortalezas y dificultades en aquello que llamamos bien común. Cuando el ser humano encuentra problemáticas o conflictos que atañen a su vida cotidiana y a su interacción e integración social, debemos encontrar alternativas para que este bien común no sea sopesado justo por el conflicto. Las soluciones desde diversos saberes, así como las limitaciones, nos van a permitir comprender conceptos y principios clave que corresponden a la realidad tanto natural como social. Entonces, aquí el planteamiento está que no nada más es el sentido de la problemática que tenemos en el mundo, ¿no? O la realidad social, sino el cómo lo abordamos y cómo se justifica. Las problemáticas integradoras serán una vía que conduce al aprendizaje y la apropiación del mismo, pues su relación con el contexto hace posible identificar problemas, diagnosticarlos y dar explicación en causas de los mismos. De nada sirve justo identificar problemas si en este diagnóstico no hay una explicación. Es decir, no nada más encontramos un supuesto de poder explicar, sino actuar en el mundo, privilegiando la acción y la participación activa de quienes están en ello. En este caso, por ejemplo, estudiantes o participantes justo activos del pensamiento filosófico, favoreciendo con ello el surgimiento de una investigación que lleva a la acción desde diversas perspectivas, pues emana un interés por lo práctico y deliberativo. Esta es una parte importante porque la práctica y ligada a la acción constituye que el ser humano puede ejercer conciencia de sus actos y por ello actuar en el mundo, dando nuevas maneras de la reflexión del conocimiento y su reflexión. Las problemáticas integradoras, al ser un proceso dialógico, es decir, que siempre está orientado a la discusión, constituyen una manera de producir el cambio. Las problemáticas integradoras constituyen, como bien mencioné anteriormente, una metodología que constituye una estrategia de investigación, pero también de enseñanza, y se compone de diferentes elementos, principalmente el diagnóstico inicial, es decir, reconocemos una problemática en el mundo ligada obviamente a un conflicto, ya sea particular o colectivo, en el que el bien común entra en conflicto y lo que se busca es dar solución a ello. Entonces, en este diagnóstico inicial es importante la parte histórica porque nos permite reconocer el devenir histórico, el surgimiento, la evolución y sobre todo la concreción en el presente. Después tenemos dentro del proceso metodológico la investigación, y en esta investigación es importante señalar que aquí se posibilita un planteamiento de una propuesta de solución. Si no hay un diagnóstico inicial y no hay un proceso histórico que avale el reconocimiento y sobre todo la explicación de una problemática específica, entonces se llega y se arriba a la parte de la investigación para dar justo un proceso sistemático donde ya llegaremos a una propuesta de solución. Posterior a ello, vemos que hay un proceso de reflexión ya de esta investigación, es decir, ya hay una discusión focalizada, ya hay puntos de encuentro, ya hay foros. Aquí es una parte importante la conexión y la interacción de los seres humanos, ligados a que de esta parte reflexiva ya no nos vamos a quedar con un sistema de creencias meramente intuitivo o de sentido común,
por lo que justo en ocasiones no se tiene un respaldo teórico y mucho menos práctico para dar solución a las problemáticas. Es aquí un gran punto de inflexión porque si yo no reconozco esta parte histórica de una problemática, ¿no? Y sobre todo dar justificación a ello, entonces dentro del proceso de reflexión se queda vacío la parte argumentativa. En ello, con ello, nos seguimos al siguiente elemento, que es el plan de acción, donde ya el plan de acción justo al ejecutarlo nos va a posibilitar una fuente de conocimiento, donde ya vamos a transformar ciertas prácticas sociales y donde justo en esta implementación de acciones o de posibilidades alternas o de soluciones nos brindan a las personas, ¿no? Una interacción distinta o al menos una ejecución de ciertas prácticas que nos permiten, por ejemplo, a la modificación tanto individual como colectiva. Aunado a ello, las problemáticas integradoras siempre posibilitan el proceso de evaluación. En este elemento vamos a hacer justo, ¿no? un corte de caja donde las personas podrán ver cuál es el avance y sobre todo si existe una verdadera solución respecto a ciertas problemáticas, ¿no? Y al conocimiento de las mismas. Es por ello que la parte explicativa ligada a la ciencia y la parte histórica ligada al reconocimiento y el proceso del mismo nos permite ya llegar a la reflexión y ser conscientes de las propias realidades y los contextos que aquejan a cada ser humano, tanto en una realidad particular como colectiva. El ejemplo de problemáticas integradoras... Interrumpir, pero quedan 2 minutos más. Sí, gracias, perdón, ya en un segundito concluyo. El ejemplo de problemáticas integradoras que estamos viendo, ¿no? Como trascendente en la práctica del siglo XXI está ligado justo a saberes, ¿no? Como la salud mental, donde no nada más está ligado pues la parte médica, ¿no? Sino la parte social y cultural, y esta parte del trabajo, vida laboral y la relación con los otros. Luego tenemos elementos como la desigualdad social, ¿no? Donde también pues entran en conflictos diversos ámbitos del saber, ¿no? Y sobre todo en la vida cotidiana. El aprendizaje mediado con las TICs, por ejemplo, que ahora con la misma realidad y la pandemia justo se ha visto abordada, ¿no? De diferentes perspectivas, donde el aprendizaje inclusive y la relación y la interacción con los seres humanos pues se ve mediada por aspectos tecnológicos, ¿no? Como nosotros en este momento. Y finalmente, pues justo, ¿no? Las problemáticas integradoras en el ámbito reflexivo de la filosofía de la ciencia sí va a tratar de ver la naturaleza del conocimiento, la justificación del mismo y los aspectos que rigen un proceso lógico y metodológico para dar una fundamentación, donde ya no se deje un aspecto nada más de creencia para abordar una problemática, sino la justificación de ello a través de elementos históricos y científicos. Y con ello, bueno, pues llegar a una reflexión ya metacognitiva para poder justificar y llegar a una racionalidad de medios fines. Ya por último, creemos que este enfoque, que como les decía Zaira, no es nuevo, nos llevó a una reflexión final que retomamos de un libro bastante bueno de Matthews, que toma como base a James Conrad de la educación general en una sociedad libre. Y les quisimos poner la cita tal cual, porque nos parece que este enfoque que proponemos, que como decía Zaira no es nuevo, une el estudio de la filosofía de la ciencia con la historia de la ciencia y se sintetiza, digamos, fielmente en esto, y con eso terminamos. Dice, la enseñanza de la ciencia dentro de la educación en general debe caracterizarse por la integración amplia de elementos, la comparación de los modos de pensamiento científico con otros tipos de pensamiento, la comparación y el contraste de las ciencias individuales entre sí, las relaciones de la ciencia con su propio pasado y con la historia humana en general, y de la ciencia con los problemas de la sociedad humana. Son áreas en las cuales la ciencia puede hacer una contribución duradera a la educación en general de todos los alumnos. Por debajo del nivel universitario, prácticamente toda la enseñanza de la ciencia debe consagrarse a la educación en general. Y bueno, con eso terminamos nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Creo que quedan, bueno, reflexiones muy interesantes que hacer sobre esto. Seguramente, bueno, yo tengo algunas preguntas, seguramente los demás también las tendrán. Vamos a pasar a la siguiente exposición. No sé si ya estés listo, Rafael. Sí, en verdad, ahora sí, en verdad, agradecer. Sí, ahora voy a compartir, ahora sí. Ya solucionar el problema, por lo que no, ya está, perfecto.
compartir. Me avisan, por favor, cuando los puedan ver, por favor. Ahí está, perfecto. Muy amables, en verdad. Adelante. A ver, permítame un ratito, solo para- Ya está, perfecto. Agradecerle primeramente a Gabriela Zaira por esta ayuda, en verdad, por haber anticipado un poco su exposición. También pedirle reiterativas disculpas por mi voz, estoy un poco delicado de salud. Pero bueno, la idea es compartir este momento con todos vosotros y agradecer la oportunidad de presentar este pequeño trabajo, este trabajo inicial que estoy brindando. Como lo pueden brindar, lo pueden observar ahí, es sobre el primer personaje, el primer pensador que va a dar no solo el origen de la filosofía, como nosotros lo conocemos, sino va a dar va a sentar estos cimientos, como lo dice en el título, sobre la filosofía de la ciencia. Entonces, ya que el tiempo es corto, me voy a dedicar plenamente en la primera parte en una clarificación de conceptos. Voy a hablar del desarrollo del pensamiento de Tales de Mileto, obviamente, y obviamente el impacto que tiene sobre en la filosofía de la ciencia. Entonces, y para esto, solo terminar con las conclusiones y generar esta retroalimentación si existirían dudas al terminar mi exposición. Pues bien, vamos a empezar puntualmente con la necesidad de clarificar los conceptos, como ya lo he mencionado, para poder dirigir muy bien las investigaciones que estoy realizando. En primera instancia, para poder definir lo que estoy entendiendo como filosofía, tomo las palabras de un texto puntual de ontología y metafísica de un profesor acá de mi ciudad, el profesor Wilber Tapia, que relata justamente o define la filosofía, como lo pueden observar, ¿no? Un tipo de pensamiento, principalmente racional y metódico, que tiene como características la universalidad, la profundidad, la totalidad, la criticidad, constructividad y vitalidad. Ese es el concepto justamente que estoy utilizando para que entendamos y nos podamos entender justamente el término de filosofía. La noción de ciencia, estoy utilizando el término o el concepto de Achilles Gay, que nos da a entender sobre que el término de ciencia es un campo de actividades de conocimiento tan amplios que cualquier definición puede traer confusión en este sentido, así que lo vamos a definir o la utilidad que le vamos a brindar a esto va a ser justamente el estudio del conocimiento de las cosas por sus principios y causas. Obviamente, ya lo voy a extender un poquito más en la relación de Tales de Mileto, pero acá sobreentiendo obviamente la necesidad de construir esta relación que se va a ver referenciada en el siguiente concepto, ¿no? Que es de filosofía de la ciencia. Disciplina filosófica que utiliza tanto el pensamiento científico como el filosófico para generar un avance en el campo de la ciencia y una innovación en el estudio filosófico. Ahora lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Entonces, vamos a iniciar justamente con nuestro pensador, bueno, fascinantemente conocido por no haber escrito nada, pero sí por haberlo tenido en el registro, en el mapa, por los grandes historiadores entre Teofrasto, Heródoto, Diógenes Laercio, que comentaron, el mismo Aristóteles, que comentaron sobre la fascinante aportación que tuvo este pensador en el nacimiento de la filosofía occidental. Estoy utilizando las de Brian Greene sobre el nacimiento de este pensador. Recordemos que siempre va a ser un marco referencial, ya debido obviamente a la problemática que les mencioné sobre el retraso, o bueno, los escritos que nos ha dejado. El 640 es el año que vamos a tomarlo como referencia, y obviamente su nacimiento en Mileto, que es conocido a día de hoy como lo que es Turquía, no lo podemos ver. Y es justamente entender la diferenciación del pensamiento milesio con el pensamiento, por decir, bueno, universalmente lo conocemos en filosofía como el pensamiento socrático. El pensamiento presocrático que inicia Tales de Mileto con el pensamiento no valga la redundancia, del mismo Sócrates. Entonces, estos dos periodos que vamos a puntualizar y vamos a diferenciar puntualmente va a ser el periodo cosmológico, en el cual Tales de Mileto va a estar inmerso, y en el periodo antropológico ético, que justamente lo que separa esta división tan demarcada en la filosofía, ¿no? Que obviamente Sócrates es el artífice. Nos vamos a dedicar en primera instancia a Tales, entendiendo su gran aporte a la filosofía, el que mundialmente nosotros conocemos, el que postula por primera vez lo que se conoce como el arché, el principio de todas las cosas, el conocer, el encontrar ese principio de una manera racional, lo que nosotros conocemos como logos, ¿no es cierto?
Así que al momento de generar esta ruptura en el campo cosmológico, en este periodo cosmológico como se le conoce al iniciador de los milesios, Tales de Mileto, es justamente cómo va a dar esa noción de apertura en torno a la filosofía de la ciencia. Y ahora, para mí, y el meollo en el cual se está trabajando este trabajo que está en desarrollo, que quería compartirlo con vosotros, ¿por qué, ¿por qué necesariamente mencionar que es un pensamiento científico o en sí una contribución puntual a estas disciplinas de la filosofía de la ciencia? Muchas personas han denominado el aporte de Tales de Mileto incluso a la noción de pregunta o al generar la pregunta de la reflexión desde un aspecto racional como la contribución en filosofía. Pero al momento que nosotros entendemos el contexto en el cual se maneja, cuando Tales de Mileto propone justamente el trabajo del agua, que influencia y es el principio originario de todas las cosas, ese es el gran aporte que nutre no solo al pensamiento filosófico, sino al pensamiento científico. Gustavo Romero utiliza una definición de los aportes que se utilizan en los presocráticos, mencionando de que son apartados o son aproximaciones de un saber microcientífico. A lo que yo tomo de esta noción de microcientífico es justamente con la definición de ciencia que manejo. Al momento de generar una utilidad de causalidad y de encontrar esos principios iniciales, es justamente como tal es el generador de esta disciplina. Uno de los primeros artífices, obviamente entendiendo en el plano de la filosofía occidental, que va a generar esta reflexión. No tanto en sí por el desarrollo que conlleva, no en torno solo por el producto en sí del responder, como para la ciencia sería totalmente satisfactorio. La noción y el trabajo conjunto de filosofía de la ciencia en el cual se genera esta reflexión en torno a Tales de Mileto es justamente el aporte, y no vuelvo a reiterar, el aporte inicial de la pregunta. Al momento de romper en el esquema, en el periodo cosmológico, que ya lo conocemos justamente, de romper esta idea inicial de que las causas universales eran procedientes, eran generados por una divinidad, lo que hace nuestro amigo Tales de Mileto es justamente desarrollar y cuestionar el complemento que no solo va a generar en la antigüedad la filosofía de la ciencia, sino que va a perdurar hasta el día de hoy. Y eso vamos a ver justamente en el punto de vista netamente científico. Cuando yo emulaba hace un momento sobre la noción de microcientífico de algunos filósofos de la ciencia que generaban o descartaban en sí el término que existiera ciencia en la antigua Grecia, era justamente por la definición de ciencia que se maneja. A día de hoy, en los campos, por ejemplo, de los que estudiamos una ciencia natural, entendemos que la utilidad o preservar o puntualmente para que un conocimiento sea científico o exista una producción científica, debe estar involucrado o debe ser partícipe del método científico. Entonces, entendiendo obviamente que en la época de Tales de Mileto no existió justamente esta noción de método científico, se llega a la conclusión y se llega al debate de que no hubo ciencia justamente en la antigua Grecia. Obviamente entendiendo desde el concepto de la utilidad del método científico. Pero lo que yo trato de transmitir no es la utilidad del método científico, o lo que les quiero comentar, no es la utilidad de este mismo método, sino los cimientos, como le dije incluso en el título, de que a raíz del cuestionamiento en sí y el apoyo en una modalidad o en un método no estrictamente en el científico, es justamente como Tales de Mileto, al preguntarse sobre estos postulados, es el primer generador de esto, el primer generador en torno a la filosofía de la ciencia. Unos lo llaman o unos lo postulan como como filosofía natural, y que generalmente es justamente la reflexión que el filósofo particularmente va a generar esta noción de compromiso al momento de reflexionar en este periodo. Pero a lo que se va más que todo es el legado posterior, que lo vamos a ver justamente a continuación entre Tales de Mileto. Aprovechando ahí el cambio, quedan 5 minutos y medio. Muy amable, Marta, gracias. Entendiendo a la filosofía de la ciencia netamente como ya un producto filosófico-científico, es justamente entre la complementariedad que se va a observar en esta disciplina. A día de hoy, las investigaciones que se hacen en filosofía de la ciencia
existe una demarcación puntual con lo que podríamos entender con la epistemología. En filosofía de la ciencia, entendiendo tanto la utilidad filosófica como la utilidad científica, es justamente delimitar los métodos que se ven actualmente, apoyándonos como la filosofía como un saber precientífico y postcientífico. Es una utilidad generalmente que se utiliza a día de hoy en las disciplinas de filosofía y de la ciencia, tanto que el filósofo debe saber de ciencia meramente y como el científico debe saber de filosofía. No solo para el trabajo o el producto científico, sino para poder generar un nuevo enfoque en torno a las nuevas investigaciones que se están realizando en campos tanto estrictamente como de ciencia como de filosofía. La filosofía y la ciencia va a demostrar con esta primera iniciación que nos deja este pensador en torno a la reflexión constante, previa del producto científico y posterior del mismo. Eso es lo que nos va a contribuir en una de las ramas de la filosofía y la ciencia en generar este producto. Y es justamente en el segundo inciso que ustedes pueden observar el inicio que va a brindar Tales de Mileto. No solo a día de hoy hay un campo también en filosofía de la ciencia en los cuales se esboza o se desarrolla lo que es la revisión de los filósofos de la filosofía antigua para poder generar nuevos enfoques en el estudio de física de partículas. Inclusive pensadores como Anaximandro, como Demócrito y Leucipo, son pensadores que a día de hoy filosofía de la ciencia, un campo de la filosofía de la ciencia está desarrollando los enfoques que ellos utilizaron para poder llegar al mismo interés de reflexión y enfocar obviamente las investigaciones. El saber filosófico entra justamente hasta a día de hoy en la inclusión del método científico, pero como lo pueden ver en el mismo tercer inciso, es justamente el gran aporte de Tales de Mileto que él da justamente el aporte inicial, que es justamente, no lo vuelvo a repetir, no es netamente meramente como el producto, sino, sino solamente con la interrogante y la interrogante que va a generar. Ahí, me parece muy interesante de ver cómo Tales de Mileto no es muy nombrado justamente, y esa es una de las conclusiones también, de que no ha sido desarrollado o tomado en cuenta en filosofía de la ciencia. Y la problemática es generada por las definiciones que se tienen en los conceptos específicos. Si se entiende ciencia, obviamente, si se entiende ciencia desde un enfoque de la utilidad del método científico, obviamente que no vamos a poder generar no vamos a poder catalogar a Tales de Mileto como un generador. Pero si se entiende la ciencia no solo con el método científico, sino con la intencionalidad, como menciona el filósofo argentino que les presenté, de, de principios de investigar los primeros principios, los efectos, que las cuestiones iniciales, es justamente tal, es uno de los principales contribuyentes. Entonces, el estudio de la filosofía de la ciencia generado por el filósofo Tales de Mileto es justamente la necesidad a su vez de revisar los antiguos para poder entender las bases de la filosofía de la ciencia y posteriormente las investigaciones que tenemos hoy en día. Y bueno, es un desarrollo sobre este campo, así que muy prometedor, la verdad. Les recomiendo incluso para futuras investigaciones, si quisieran ahondar más sobre estos campos en el que la filosofía de la ciencia. Carlos Rovelli, un filósofo de la física, analiza incluso a Anaximandro como uno de los portadores también en el conocimiento científico. Se los recomiendo. Y bueno, si existe alguna pregunta, generar justamente este intercambio de investigaciones, ¿no? que se utilicen en estos eventos. Así que muchas gracias por el tiempo y gracias por su atención. No, al contrario, muchas gracias por la exposición, Rafael. Interesante traer a cuento las ideas de los filósofos antiguos. Las preguntas van a ser, repito, al final de las exposiciones, porque nos queda escuchar la exposición de David Arturo Ochoa Pérez, que nos va a hablar sobre la relevancia de algunas nociones del psicoanálisis en la filosofía de la ciencia actual. ¿Sí, verdad, Arturo? Sí, sí, sí. Ah, bien, perfecto. Pues bienvenido. Gracias. No sé si tengas todo listo, necesitas compartir. Creo que está Pues sí, habilitado. Sí, intento compartir. si Rafael puede dejar de compartir para que David pueda hacerlo también, por Sí, favor. justamente estoy en eso, justamente estoy en eso. A ver.
Listo, a ver, intento compartir. Ok. Bueno, pues adelante. Sí, 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 nada más ahorita. Déjenme esconder esto, no sé cómo se quita para... Ahí está. Ah, se ve bien, ¿eh? Estamos viendo las Ahí está. diapositivas. Ahí está, perfecto. Mejor, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. Bueno. Ujú. Un segundito, por favor. Ok, bueno. Sí, efectivamente. La ponencia la titulé Conceptos propuestos a la filosofía de la ciencia desde el psicoanálisis. Entiendo de entrada, ¿no? Infiero que no muchos, por, por todo este estigma que se tiene del psicoanálisis, tiene algunas nociones básicas de él. Entonces, en esta presentación es sumamente introductoria. No voy a problematizar elementos como de la cientificidad o en términos estructurales, por ejemplo, tampoco de la relación de los términos teóricos y no teóricos. Muchos de los elementos que hoy voy a mencionar, muchas de las nociones, son términos teóricos, es decir, términos que surgen desde la propia teoría, pero hay términos no teóricos que tienen una interrelación con muchos autores de la filosofía de la ciencia, los cuales hoy no voy a abordar. Esta relación interteórica que va construyendo redes, hoy me la voy a saltar. Solamente es presentar los conceptos que considero pertinentes para el debate filosófico y epistemológico actual. Entonces, de entrada quisiera decir que en el psicoanálisis existen varias escuelas. Generalmente se suele hacer una reducción al psicoanálisis de Freud, pero no, hay gente que no estudiamos a Freud. Hay, por ejemplo, al menos una escuela que está orientada científica y epistemológicamente. Esta es la escuela propuesta por Jacques Lacan y que yo llamo un psicoanálisis estructural. Orientado no quiere decir que sea una ciencia ni una filosofía, sino que mantiene constante relación con ellas, mantiene interlocución. Y esta interlocución va a permitir que el psicoanálisis se nutra de las producciones de aquellas, ¿no? De la filosofía, de la epistemología, de las ciencias, pero también la inversa va a ser plausible, ¿no? Que el psicoanálisis a su vez pueda aportarles a ellas. Entonces propongo que hay conceptos desarrollados dentro del campo psicoanalítico que pueden incursionar precisamente en los debates, en epistemología y contribuir tanto conceptual como metodológica e incluso ontológicamente a la labor teórica y metateórica que se realiza en filosofía de la ciencia. En este sentido, afirmo, por lo tanto, que en la obra de Lacan hay proposiciones claramente localizables y susceptibles de ser reconstruidas formalmente, que es el trabajo que ahora estoy haciendo en mi doctorado. La hipótesis es que una vez realizada esta operación de reconstrucción teórica, esta operación filosófica, estas proposiciones van a poder ser extrapoladas a otros campos de conocimiento, llamado esto como aplicaciones intencionales. Entonces, la relación, la interlocución, generalmente va a ser con las disciplinas con las que interteóricamente está relacionada, como la lingüística, la antropología, la lógica y la filosofía. Entonces, concepto número 1, el sujeto. Lacan escribe, aquí pongo dos citas, en observaciones sobre el informe Lagache, que el sujeto está descentrado con respecto al individuo. En La ciencia y la verdad tiene otra cita que extraigo y dice, el sujeto sobre el que opera el psicoanálisis no es otro que el sujeto de la ciencia. Entonces, a ver, sobre el primer punto, es bien importante que no se identifica sujeto con individuo. Generalmente se toman como sinónimos.
Entonces, hablamos de sujeto como si fuera un individuo. Sujeto tal conoce tal cosa, pero no. Tenemos que diferenciarlo con un rigor analítico que va a aportar el psicoanálisis. El individuo va a ser considerado como un ente biológico indivisible. Como unidad de estudio es muy funcional para la biología, para la medicina, para la psicología, pero no necesariamente para la epistemología o para la filosofía de la ciencia, y no puede ser reducido a él. Como les decía, es muy común que en filosofía o en la cultura general, sujeto se utilice indistintamente como sinónimo de individuo. Pero hay que marcar que en el psicoanálisis hay una diferencia categórica entre estos dos. Y por lo tanto, se va a asumir una posición antibiologicista al no reducirlo al individuo, y solamente que se estudian los procesos cerebrales, corticales o mentales. Entonces, no, los estudios naturalistas o naturalizados no van a dar cuenta del sujeto, solo del individuo. El sujeto es otra cosa. Ahora lo voy a explicar. En el segundo punto, la segunda cita, entonces el sujeto lo vamos a considerar como una hipótesis, como un recurso heurístico, pero no universal. No hay sujetos en la calle, no hay el sujeto, no es universal. El sujeto que hoy podemos considerar y del cual estamos hablando y sobre el cual casi todas las conferencias de hoy ha versado, es el sujeto de la ciencia. Es el sujeto que emerge a partir de un discurso específico, el discurso científico. A partir también del dictum cartesiano del cogito, ¿no? No es lo mismo el sujeto cuyo correlato es el discurso científico, como el del que hoy hemos estado hablando todas las ponencias, como el sujeto que proviene, que emana del discurso religioso, como en la Edad Media, o el sujeto clásico, o el sujeto mágico, como nuestros antepasados, o el sujeto oriental. Son diferentes los sujetos. Entonces, si se transforma el discurso, se va a transformar, que el discurso puede tardar siglos en cambiar, se va a transformar también el sujeto y los subproductos que vienen de ese discurso. Entonces, el sujeto de la ciencia tiene propiedades específicas, que eso es una labor de la filosofía de la ciencia, pensar este sujeto que emerge del discurso científico y que está relacionado con cuestiones como el saber, el conocimiento y la verdad. Por ejemplo, el sujeto religioso no puede preguntarse por la verdad. Entonces, su relación con la verdad es diferente al del sujeto de la ciencia, porque para el sujeto religioso la verdad solo la tiene Dios. Entonces, cambia el sujeto, cambia el discurso. No podemos hablar de sujetos en general, tampoco el sujeto clásico. Por eso, por ejemplo, la conferencia que me antecedió, tendremos que hablar, es el mismo sujeto del que está hablando en la época clásica, del que estamos hablando ahora. Segundo concepto, con la noción de sujeto se abandona el marco tradicional que también hablaban en una conferencia anterior sobre mundo externo y mundo interno, realidad psíquica, realidad fáctica. El sujeto se va a entender más bien como un efecto de ciertas relaciones, como en el caso del lenguaje. A ver, el lenguaje es privado o es público. Wittgenstein lo trabaja muy bien y entonces dice, a ver, el lenguaje parece que es algo que uno tiene, que uno detenta, pero en realidad vino de fuera. Cuando yo llegué al mundo ya existían ciertos conceptos que significaban ciertas cosas. Entonces, la pregunta sobre si el lenguaje es interno o externo ya es ininteligible, ya no tiene sentido esa pregunta. Bueno, lo mismo pasa con este dualismo mundo interno, mundo externo, porque el sujeto, a hacer efecto de estas relaciones, ya no se puede preguntar sobre mundo interno o mundo externo. Y esta noción es representable con la banda de Moebius, como aquí la tengo, ¿no? Parece ser que hay interno-externo, pero si nosotros seguimos la bolita, en un momento parece que estamos fuera y en otro parece que estamos dentro, pero en realidad es la misma faceta. Llamaré S al producto de estas relaciones. Permítanme. Llamaré S al producto de estas relaciones y que funciona moebianamente. Entonces resumo, sobre los cuales
cuales ese incorpora por medios semánticos. Incluyo en estos medios semánticos los juegos de lenguaje que trabaja Wittgenstein. Ahora bien, esto implica que ese no lo va a poder saber todo. Ese puede conocer algunos elementos de ese saber y dar cuenta de ellos. Esto es lo que conocemos como conocimiento y muy bien representable por la postura internista en epistemología. Pero hay saberes que tienen efecto en mí, pero que no pueden ser referidos por ese, pero influyen en mis ideas, en mis comportamientos, en mis formas de vida, pero de lo cual no puedo dar cuenta. A esto Lacan le llama el inconsciente, y es el segundo aporte. El estatuto epistemológico del inconsciente como un saber no conocido por ese, pero que influye en él. Con el principio de que el inconsciente o como un lenguaje, Lacan cambia totalmente la función del sujeto como existente. El sujeto, dice Lacan, no sabe, sino que es un efecto de ese saber. Tercer punto, la realidad. La realidad como efecto de una estructura. Debidamente fundamentada la noción de sujeto, se habilita la postulación de un concepto correlacionado a él y del cual es su campo. Este es el concepto de realidad. Los saberes articulados como significantes y estructurados a partir de leyes y lógicas constituyen la realidad específica de la cual cada sujeto la habita, es el hábitat de cada sujeto. Este compromiso, que de cuño kantiano, es defendido por muchos filósofos de la ciencia, Molinés, Quine, para quienes no hay ontología al margen de esquemas conceptuales. Esto va a permitir resignificar la noción lacaniana de que para el sujeto no hay ninguna realidad prediscursiva. La realidad es efecto de una estructura específica. Sujeto y realidad emergen sincrónicamente con ella. Sincrónicamente no es simultáneamente. Sincrónicamente es que si no se da uno, no se da el otro. Sin embargo, ante su advenimiento de cada ese particular, y como le decía hace rato, ya hay significantes en operación. Este es el tercer aporte del psicoanálisis. La realidad vista desde una propuesta teórica hace referencia a un campo específico en el cual suceden las cosas que esa estructura posibilita. Ya van 11 minutos, me apuro. Quedan todavía, Okay. sí, todavía como 4 minutos. Ok, las proposiciones van a ser solo verdaderas o falsas dependiendo del campo en el que se formulan, es decir, en la realidad específica en la que es el caso. Si es cierto, si en cierto campo, por ejemplo, en cierta realidad, ¿no? En cierto campo, en cierta realidad, algún elemento carece de sentido o no es verdad, no necesariamente lo va a ser para otro, incluso ontológicamente. La inconmensurabilidad se da en este nivel, no en el nivel de paradigma, sino en el de realidades. Nuestra realidad y la realidad de la época medieval, ahí es donde hay la inconmensurabilidad. En la propuesta psicoanalítica, no se considera la realidad, de igual manera que al sujeto, como un absoluto, sino también como un efecto de la operatoria de una estructura que involucra lo real, lo simbólico y lo imaginario. Me apuro. Estos elementos son la cuarta noción que propongo. Los efectos, es decir, la realidad humana y el sujeto, no forman parte de posturas constructivistas, porque acá se pierde cualquier referente que no sean las proyecciones de los agentes cognoscentes, pero tampoco de posturas metafísicas, desde las cuales se va a asegurar que hay algo radicalmente externo a dichos agentes. Para Lacan, en cambio, la perspectiva es estructural, no es ni monista ni dualista, sino estructural. Los tres registros de la realidad humana, y que él llama lo real, lo simbólico y lo imaginario, son inherentes a ellas, es decir, la constituyen, que no es lo mismo decir que la construyen, porque aquí implica cierta intencionalidad, sino que se constituye como efecto de estas operaciones. Desde la teoría psicoanalítica, dichas relaciones no son arbitrarias, operan bajo leyes y una lógica específica, de las cuales ciertas funciones, como el enlace topológico, van a dar cuenta. También la teoría de conjuntos. Entonces se van a tener que renegociar ciertos conceptos. Ya dije, primero el de la realidad, como acá dice Putnam, hay que renegociar estos conceptos. La realidad, que no debe ser confundida con lo real, aunque muchas veces son tratados como sinónimos. Este es el cuarto aporte, sino la realidad entendida como un producto de la interacción entre lo posible de ser percibido, donde ahí viene la cognición, pero también lo posible de ser sabido, donde viene la cultura, pero también por lo imposible,
lo que no es ni ni experienciable, imaginarizable, ni simbolizable. Esto es lo real. Entonces, para explicar brevísimamente a qué se refieren estos conceptos, pongo este esquema. Para Lacan, lo imaginario, el cuerpo, es lo que da consistencia, lo perceptual, lo visible, lo tangible, por medio de experimentos o por medio de los sentidos, no importa. Eso es lo imaginario, lo perceptible. Lo simbólico, representado por la muerte, es porque hay algo de, cuando entramos a la cultura y a la lógica de los significantes, hay algo que se pierde, hay algo que queda hueco, un agujero, una oquedad de la que ya no podemos dar cuenta. Esa pérdida biologicista que va más allá por la cultura es lo que Lacan le llama lo simbólico. Y por último, lo real, la existencia, es decir, lo que está fuera del ser, existencia, y pone ahí la vida. ¿Por qué la vida? Claro, porque la vida es un imposible lógico matemático, por eso es un real. ¿En qué sentido es un imposible lógico matemático? En que dentro de la perspectiva moderna la vida no tiene sentido. Por ejemplo, la biología moderna dice que la vida solo surge de la vida. Y no hay manera, de eso fue la pelea entre Pezner y Pasteur. La vida solo surge de la vida, punto. Eso funda la biología moderna. Pero qué problemas. Si creemos en el Big Bang o si creemos, entonces en algún momento la vida surgió de la no vida. Entonces hay un imposible de explicar ahí que la ciencia no puede con eso. Es un lógico. Termino. Yo propongo esto, ya no me voy a ir, ya se me acabó el tiempo, pero por ejemplo, la verdad está en la interacción entre lo imaginario y lo simbólico. Solamente no toca lo real de la estructura porque, dado que es un imposible, no puedo hablar de la verdad ahí, pero la estructura, porque no puede ser cualquier cosa, sí va a permitir el sentido, que es la relación entre lo simbólico y lo real. El experimento, que no es lo mismo que la experiencia, se da entre la estructura y lo imaginario y una suerte de relaciones que hoy, miren, nada más les leo esto y termino casi, ¿eh? Se entiende la estructura como un conjunto de elementos covariantes. En este sentido, la posición en la que se encuentra estructuralmente la verdad implica que su valor va a cambiar conforme el trabajo científico se desarrolla, modificando algunos de los registros implicados e influyendo en el resto de la estructura. ¿Se puede justificar que hay verdad? Sí, contra el escepticismo, pero solo inscrita en la intersección de simbólico e imaginario y por lo tanto no todo puede ser verdad contra el relativismo, pero tampoco no hay verdad de la verdad. Como decía hace rato mi compañero, la universalidad, la totalidad. No, no hay garantía de la verdad. Esto es contra el dogmatismo. Por último, les muestro el enlace browniano. La lógica que operan los tres registros es esta. Este es el quinto aporte, quinto y último aporte. Nada más les leo la definición. En esta estructura los elementos se articulan de tal modo que basta para que un corte en uno de ellos, el resto se desanude. Este recurso permite articular de manera estructural y sincrónica elementos heterogéneos, ya que los elementos específicos conforman una sola estructura sincrónica e irreductible. A ser sincrónicos, cada elemento se define en su enlazamiento con los demás. Miren, ya no voy a explicar más, les iba a poner una cita de Molinés de epistemossemántica, pero miren, la idea es esta. Sí, ahí parecen entrelazados, pero si ustedes quitan el elemento verde, miren cómo el rojo y el azul en realidad no están enlazados, están superpuestos. Si quitan el rojo, en realidad el verde y el azul no están superpuestos, están desenlazados. Se necesitan los tres para funcionar. Y esta es mi conclusión. La perspectiva del análisis metateórico. Para mí, las fallas en la metateoría es porque, por ejemplo, el Círculo de Viena solo se centró en la ciencia imaginaria, en lo perceptible, en lo tangible, en lo palpable. Después llega Kuhn y todo ese giro historicista, donde solo se centran en la ciencia cual simbólica como producto de una cultura. Hoy estamos en el giro estructuralista, en donde es la ciencia de lo real, de aquello que no podemos ni ver, ni teorizar, ni imaginarizar. Pero mientras sigamos tratándolos por separado, como dice aquí el nudito, no vamos a poder dar cuenta de cómo opera la ciencia, la realidad y el sujeto. Y bueno, ya tenía más cosas, pero el tiempo no me lo permitió. Muchas gracias. No, gracias a ti, Arturo, muy interesante. Yo nunca había visto a Lacan así desde esta perspectiva. Y de hecho,
pues no sé si todo estuvo concertado y planeado para que se me hace que hay una relación entre las tres ponencias muy interesantes. Si gustan, pasamos al- a la sesión de preguntas. Pueden ir levantando la mano aquí en Zoom. Incluso si quieren pueden poner en el chat. Em, porque, bueno, igual me gustaría, aprovechando la moderación, decir algunas cosas, porque, no sé, en la ponencia Rafael nos decía la importancia de recuperar la filosofía antigua cara a las reflexiones de filosofía de la ciencia contemporánea. No puedo estar más de acuerdo en que es muy relevante recuperar todo ese pensamiento. Por ejemplo, a mí parece que sería muy relevante releer el Teeteto de Platón. Pero nos decías algo así como que hay una división entre el periodo presocrático y el periodo socrático, que de hecho es una división que se establece, esa la dice Sócrates, ¿no? En la Apología de Sócrates podemos pensar que ahí Platón está siendo fiel con Sócrates, pero no estoy seguro de que sea una división que exista como tal en los pensadores arcaicos, ¿no? Prefiero como muchos investigadores contemporáneos llamarles arcaicos y no presocráticos, justo porque en ellos también hay reflexiones de corte ético y social. Por ejemplo, Pitágoras es el mayor ejemplo. Y bueno, yo preguntaría eso, sí, como ya bien a bien, ¿qué relevancia tendría esa división? Porque nos lleva a pensar cosas como lo que exponían Zaira y... se me fue. eh, Y em, Gabriel. y Gabriel. No, porque claramente nos decían, la ciencia tiene que enfocarse a problemas, tiene que identificar también o ayudar a solucionar problemáticas sociales muy específicas. Y en esto se iba todo el proceso de enseñanza. A mí me llamaba la atención pensar, eh, estoy completamente de acuerdo que tiene que aplicarse a problemáticas específicas. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿a quién va esta enseñanza? ¿A todas las personas de la misma manera? ¿O cómo separarlo? Porque mencionaba, ¿no? Antes de la universidad. Creo que ese punto sería interesante. Y luego, no solo en lo social, sino también la ponencia de Arturo, pues iba como un paso todavía más allá, porque esta recuperación del inconsciente y cómo hay cosas que actúan en nosotros, aunque no seamos, al menos no estemos del todo advertidos de ello. Y esa era una de las premisas para eh, llevar esta conclusión de que para pensar científicamente tenemos que considerar todos los aspectos, ¿no? Este nudo que nos enseñabas, que no hacía sentido si no considerábamos todas las partes. A mí, por ejemplo, ahí me parecería interesante saber exactamente dónde está la ciencia. En los tres ya no vamos a poder delimitar de ningún modo la ciencia, eso qué implicaciones tiene para seguir un método, porque de algún modo las ventajas de seguir un método, es decir, esto se apega solo a lo real, pero sí, pero podemos saber por distintos filósofos de la ciencia que eso a veces puede ser ingenuo, ¿no? Y bueno, igual esto pensando en que podrían establecerse nexos entre las distintas ponencias. Como son mis preguntas, las voy a dejar hacia el aire y le voy a dar las palabras a los otros, la palabra a los demás que tienen, primero Adrián, Iván y Javier. Y si quieren, después vamos respondiendo todas las preguntas conforme vayan viendo que seguramente van a estar relacionadas y tal. Adrián, por favor. Sí, gracias, Alberto. Reitero el agradecimiento a Zaira, perdón, también se me fue el nombre, a Zaira, Rafael, a Gabriel. Gabriel y a David por sus ponencias. Han sido muy ilustrativas acerca de algunas reflexiones que se entretejieron en torno a la filosofía de la ciencia. Y tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Primero a Zaira y a Gabriel. Me parece muy pertinente su exposición, sobre todo en vistas. Ahorita me andaba acordando de que los nuevos, al parecer, están tratando otra vez de reformar los planes de estudio y hay una propuesta de eliminación de la filosofía en niveles básicos e intermedios. Entonces me parece muy pertinente su trabajo, viendo el contexto actual, y sobre todo muy pertinente en el sentido, y quisiera que ahondaran más en eso,
o si nos podrían explicar esa parte que a lo mejor para mí, a lo mejor por el tiempo no quedó del todo clara, que mencionaron mucho que implementar en la filosofía, la historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, una educación sobre resolución de problemas, ¿no? Es un enfoque por lo general, no se aborda en torno a la filosofía en los planes de estudio, ¿no? Que puedes servir para la resolución de problemas y para fines, ¿no? Para la proyección de fines. Sí entendí bien, por supuesto, ¿no? Si no me lo pueden explicar para que pueda yo comprender su propuesta. A Rafael, también estoy de acuerdo con Alberto de que es muy pertinente empezar a recuperar la filosofía antigua para la filosofía de la ciencia y para la filosofía en general. Y quisiera preguntarle cuál sería la diferencia si es un preguntar específico de la filosofía de la ciencia el que hace tales, o también se podría trasladar hacia un preguntar filosófico en general. Si la pregunta que está haciendo Tales es una pregunta filosófica o es una pregunta en específico de la filosofía de la ciencia, ¿no? Un matiz ahí yo creo que habría que aclararlo y sobre la ponencia de David, me ha gustado mucho cómo articulas estos conceptos y tampoco se me habría ocurrido leer a Lacan nunca así. Y sobre todo quisiera preguntarte y sugerirte, no sé si lo has tomado así, lo llegaste a mencionar, el conocimiento inconsciente. Y hay una propuesta de Harry Collins, se llama este sociólogo de la ciencia, que ya había salido en otra ponencia hace rato, que se llamaba Changing Order, el texto, cambiar el orden, donde retoma al conocimiento tácito como este conocimiento inconsciente del que muchas veces no somos, ni siquiera sabemos que lo tenemos, pero que está ahí, ¿no? Y quisiera preguntarte qué opinas al respecto, si podrías ahondar en el tema, si lo has considerado, porque incluso desde Wittgenstein también está la cuestión de las proposiciones bisagras sobre la certeza, que son esta serie de proposiciones como esta es mi mano, que jamás diríamos, pero que sabemos que esta es mi mano, que a lo mejor suena un absurdo, pero que pueden jugar un papel fundamental en el cuerpo del conocimiento empírico, ¿no? ¿Cómo sé que este cuerpo que tengo es mío? Yo lo sé, pero no es algo que esté diciendo, pero que forma parte de mi conocimiento. Y nada más, y perdón por la extensión. Yo creo que lo mejor, Alberto, será que todos preguntemos y ya después que los ponentes vayan respondiendo de una, por favor. Igual hay otras dos preguntas más. No sé Ajá. si Iván Hernández se va a animar. O podríamos hacer esta ronda y luego la otra, o no sé si tengamos que terminar forzosamente. Para respetar el tiempo que se había fijado a las 5, ya son las 5:18, mejor de una, la pregunta de Iván y la pregunta de Javier, para luego que los ponentes respondan. Bien, de acuerdo. Va. Muchas gracias. Tengo una pregunta para cada uno de ellos. La primera tiene que ver con Zaira y con Gabriel. Sin embargo, Alberto ya adelantó un poco de mi duda. Me interesaría saber a mí en dónde se va a aplicar o a qué nivel se va a aplicar yo lo considero como un anteproyecto, el cual es loable, pero esa es la pregunta para Zaira y Gabriel. La dejo por ahí. En relación a Rafael, primero le deseo una pronta recuperación, que se mejore muy pronto. Y la pregunta es, ¿cómo le vas a hacer tú, Rafael, para no contaminar lo que tú llamas como investigación? Dicen que dijo, que no sé qué. O sea, ¿cómo le vas a hacer? Yo lo interpreto como para tener una validez interna. O sea, es que escuché mucho ensalzamiento por parte tuya, y permíteme decirlo así, hacia Mileto. O sea, ¿cómo le vas a hacer para quitar elementos que son tuyos de Rafael contra lo que dicen que dijo Mileto? O sea, te lo pongo ahí en el tintero. Y
de David Arturo, bueno, Lacan siempre ha sido complicado de entenderse, ¿verdad? Y pues no tengo preguntas para David, más bien me quedo con reflexiones y aquí cierro yo mi micrófono. Muchísimas gracias a los organizadores y a los expositores, las expositoras. Saludos. Muchas gracias por las preguntas. Javier Martínez. Sí, gracias. Igualmente una felicitación, me uno a la felicitación de Zaira, de Gabriel, de Rafael y de David. Sí, excelente. Bueno, y bajar la mano. A ver, sí. Bueno, para Zaira y Gabriel, ustedes hablan de una relación entre filosofía y la ciencia y la historia, y sobre todo una especie, bueno, una manera en la que los estudiantes internalicen lo que es la ciencia, conocimiento de la ciencia y sobre todo la resolución de problemas. Me parece pertinente. La pregunta es la siguiente: ¿qué papel juega la geometría en su, digamos, en su programa? Y también, por ejemplo, los experimentos, ya sea de física, química. Digo, retomando solamente a dos autores como Francis Bacon y Descartes. Esa es la primera pregunta para Zaira y Gabriel. Bueno, para Rafael, bueno, también, no sé, no sabía que estabas delicado de salud, pero también mis mejores deseos. Bueno, ahí difiere un poco en cuestión del arjé, no es Tales, es Anaximandro, ¿sí? Bueno, pero esas, digamos, nada más hacer una precisión. Y bueno, en tu concepto de ciencia, retomas el concepto de Aristóteles, ¿sí? Así lo va desglosando, ¿sí? Como la ciencia de los primeros principios y sus últimas causas, ¿sí? Pero no hay un concepto de ciencia moderno, ¿sí? Y me hubiera gustado hablar un poco más de los supuestos de los que parte Tales de Mileto. No sé si pudieras ahondar esos supuestos de los cuales parte para hacer o inaugurar la ciencia moderna, porque realmente él parte de ciertos supuestos. Si pudieras ahondar un poquito sobre eso, me gustaría, que son el fundamento de la ciencia moderna, ¿sí? Bueno, y por último, para David, también me pareció muy interesante la manera en el que se entreteje cada una de las categorías. Realmente, pues, ya ahorita me pregunto cuál es mi realidad y qué es lo real. Y me remite pues, a algo casi cartesiano, ¿no? Como lo decía Miguel, Adrián, si que está aquí es realmente el que está hablando o si lo que estoy viendo es una construcción o es realmente lo real. ¿Qué relación, si a la pregunta, establecerías esto que tú expones con el esquema kantiano del fenómeno y el número? Nada más. Ahí, felicidades a los tres. Sí, sí, excelente. Bueno, pues Bueno, si quieren, a los cuatro. Muchísimas gracias, Javier. Yo quisiera hacer así dos aclaraciones rápidas, aprovechando que da la casualidad de que me dediqué a los estudios antiguos mucho tiempo. Una es que tenemos las fuentes de Tales, en especial en DLC-CRANS y todos esos compiladores son fuentes directas. Y otra es que la filosofía antigua, actualmente en la filosofía de la ciencia contemporánea, pues lo sabemos, estamos experimentando esta revolución causal, ¿no? Volver al pensamiento causal y para eso pues los antiguos son la onda, ¿no? Bueno, si quieren seguir, no sé quién quiere empezar, nos vamos por el orden que fueron las exposiciones, si quieren Zaira y Gabriel, luego con Rafael y luego con David. Por mí, como mejor prefieran, en verdad, no habría ningún problema. Si desean así o puedo empezar o como lo vean, no hay ningún problema, en serio. Por el orden de exposiciones también. Venga. Correcto. Denme un segundito, por favor. Denme un momento. Generó una... Bueno, empezamos contigo, Rafael. ¿Estás? Encantado, en verdad, encantado. Y bueno,
Primeramente, agradecerle por las preguntas. En verdad, como les mencioné en un momento, es un trabajo que necesita un poco más de rigurosidad. Es lo más o menos prácticamente presentar la problema, bueno, el aporte en sí que genero con los grandes aportes en cuestión de filosofía de la ciencia. A ver, primero, si me permiten, obviamente, con respecto al orden de las preguntas, quiero contestarle primero a Javier. En verdad, bueno, y ya de todo se genera agradecerle por sus buenos deseos y una gripe acá en mi país está siendo muy, muy complicada. Así que, pero bueno, puntualmente con lo del archivo que me mencionó, puntualmente yo me refería a, obviamente, a la definición que influye en el pensamiento presocrático del Arché, ¿no? Cuando se conoce como el principio originario de todas las cosas. Tanto desde Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, fueron buscando este Arché, obviamente, y estuvo generando la relación o la necesidad de encontrar, basado en la razón, el origen de todas las cosas. Más o menos eso, por eso me referí, ¿no? Al Arché en general. Y bueno, sobre esto de los supuestos en sí de Tales de Mileto que generan. Perdimos el audio. Perdón, disculpen, creo que me fui un ratito, ya, ahora sí, volví. Ahí está, Ya. sí. Sí. Ahora sí. Oh, demonios. La ciencia, yo parto de la idea, que como me conecto a mi celular, estoy, ¿cómo se llama? Me están Pero llamando está por bien, ¿eh? teléfono, pero no hay ningún problema. Volviendo con otros supuestos, yo creo que si entendemos supuestos como, por decir, bueno, lo entiendo yo como los aportes que utiliza Tales de Mileto, es en sí generar una, una intencionalidad que van a seguir los posteriores filósofos de la ciencia en torno al desarrollo, crecimiento del pensamiento filosófico-científico. Y no solo el desarrollo del pensamiento de filosofía de la ciencia, sino tanto el desarrollo independiente de la filosofía como de la ciencia. Es también por eso que se conoce, se genera la necesidad de tener esto, bueno, esta noción. Demasiados problemas técnicos. Se Sí, silenció otra vez. no sé qué pasa ahí, pero... Perdón, ¿le escuché? ¿Pasó algo? Sí, ¿Se me otra escucha? vez El audio. el audio, pero Bien. estabas en lo de los Perdón. supuestos. Ya. Ajá. Estos supuestos en sí es, justamente para sintetizar, en sí es la interrogante, puntualmente la interrogante. Porque independientemente de la noción de lo que propone justamente del agua, justamente en todo este sentido, podemos ver que estrictamente, científicamente hablando, no hay una relación, no hay una justificación científica, por decirlo así. Pero lo más meritorio es justamente la idea justamente de la búsqueda de la interrogación del interrogante para poder perseguir el objetivo, ¿no? Que es justamente la resolución y la piedra angular en torno a la investigación de filosofía y la ciencia. Y bueno, espero que un poquito haber disipado esa duda. En cuanto a Iván, sobre la autenticidad del pensamiento de Tales, efectivamente, yo también tengo en la complejidad de desarrollar desde un enfoque, desde un trabajo histórico que estoy realizando, ¿no?, en este campo de filosofía de la ciencia puntual, estoy encontrando, efectivamente, los escritos son un gran impedimento, nos vamos estoy usando a Kelly Raven, estoy utilizando a Dirk Coupier también, ¿no?, profesores que solo podemos encontrar por historiadores o por los mismos filósofos que han encontrado reflexiones en esto. Pero para poder desprenderme de en sí del pensamiento original de Tales de Mileto, yo creo que no solo es el problema con Tales, sino con todos los filósofos. Yo recuerdo que Schopenhauer mencionaba en su libro de Breve Historia de la Filosofía Occidental, si mal no recuerdo, que decía que al momento de estudiar a un pensador es como que estamos remasticando los pensamientos, remasticando los aportes de cada filósofo. Es una remasticación, ¿no? En el sentido de que existe lo que se dice de Kant, lo que entiendo yo de Sartre y planteo lo que yo entendí, pero ¿cómo rescatar ese pensamiento original? Yo creo que justamente la mayor y una de las características que me agrada bastante de la filosofía de la ciencia es la contrastación. Al momento que se encuentra una regulación en las fuentes, no solo de historiadores y filósofos, podemos ver ciertas condicionantes o ciertos patrones que pueden ayudar incluso a dilucidar mejor el pensamiento original. Obviamente, lo esencial es, obviamente, saber el verdadero aporte, el aporte auténtico, ¿no? Pero creo que la contrastación en información
y puntualmente más riguroso que debe ser en filosofía antigua, los análisis textográficos, más o menos, ya puntualizando ya en el lenguaje más técnico, yo creo que es justamente la posibilidad de poder encontrar esta noción original. Y en Tales de Mileto yo he visto con los escritos originales que es necesario obviamente también obviamente visualizarlos, no de Tales, porque Tales no produjo nada, pero sí de los historiadores que han hecho una reflexión sobre estas frases, ¿no? Vamos a pasar con los siguientes. No sé, esto siempre da para mucho, pero sí, me da mucha pena porque el tiempo es muy no hay limitado. problema, no hay problema. De igual manera, para seguir conversando ya para terminar, si alguien, ahí también yo dejo mi correo electrónico porque estas críticas son muy interesantes y quería puntualizar algunas cosas más, pero de igual manera lo dejo en el chat. Si alguien me quiere preguntar o incluso criticar de repente, todo es bienvenido, en verdad. Y muchas gracias por la oportunidad, en serio. No, al contrario, muchas gracias a ti, Rafael. Por favor, sí, mándanos tu correo y vayan Claro, al claro, claro, seminario sí, de encantado. epistemología, porque ahí pueden seguir mucho estas discusiones. Perfecto. Si quieren, Zaira y Gabriel. Gracias. Justo me salí un segundo porque quería localizar a Gabriel, no sé qué pasa, pero tiene un problema de su audio, pero bueno, yo daré respuesta a las preguntas o los cuestionamientos que me hicieron. La verdad es que principalmente está ligado pues a tres, lo que hice fue como englobarlas, ¿no? Para dar respuesta y justificación a las mismas. En el caso sobre todo de cómo es que se logra o a qué sentido, a qué población va, la verdad es que se busca un proceso argumentativo global. Por ejemplo, ahora que hemos estado viendo lo de la nueva escuela mexicana, en el caso específicamente del contexto mexicano, se busca la humanización de ciertos procesos de aprendizaje, donde las humanidades van a dar un eje, ¿no? Sobre todo de justificación y de sentido a la ciencia. Entonces, la parte de la alfabetización científica se da desde justo el nivel básico. ¿Qué quiere decir eso? Que los procesos lógico-argumentativos se vayan dando de manera gradual. El objetivo sobre todo es que desde los infantes, ¿no? Obviamente hasta los universitarios, ¿no? Se encuentre un proceso de justificación racional. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas sean conscientes de lo que dicen y sobre todo se responsabilicen de ello, que es justo el objetivo de la responsabilidad ciudadana dentro de este modelo, que justo ataca esta visión de que en varios lugares, ¿no? La educación, sobre todo filosófica, se encuentre como una utilidad, ¿no? En esta cuestión de quitarlos de los planes de estudios o simplemente desterrarlo completamente como una formación universitaria. ¿Qué implica eso? Obviamente, pues, una concepción, una visión no nada más epistémica, ética y ontológica de la realidad, sino un proceso argumentativo, ¿no? Que va dejando de lado esta parte de la argumentación y explicación del mundo. Entonces, esa es una cuestión que realmente es preocupante. ¿En qué sentido? Que si la parte filosófica que atañe un elemento argumentativo y racional se deje de lado y se cuestiona su propia existencia, porque no tiene un fin práctico o sobre todo laboralmente redituable, ¿no? Bajo elementos económicos, pues se vea como prioritario mantenerlo dentro de un erario público, por ejemplo. Entonces, el objetivo es justo que la alfabetización científica esté ligada a procesos argumentativos, ¿no? Que la parte lógico-filosófica pues nos brinde. Respecto a la parte del proyecto, ¿no? Es decir, ¿a qué va? La verdad es que nosotros nos enfocamos sobre todo al nivel medio superior, donde en ciertas instituciones hay elementos tanto de metodología e investigación científica, donde los encargados son justo el ámbito filosófico, aunque también la parte sociológica también tiene un papel fundamental y muchos, por ejemplo, científicos sociales lo han abordado. Pero la verdad es que el proyecto o el argumento está ligado a que el conocimiento y sobre todo de la ciencia y la historia pues esté pues encaminado a un proyecto educativo global para que justo cuando las personas crezcan puedan no nada más argumentar sino justificar sus pensamientos, que es justo la labor del filosofía de la ciencia ligada a que no nada más exista una contrastación, sino que se encuentren elementos de evidencia, ¿no? Que es lo que justo Javier Martínez me hacía llegar, ¿no? ¿Qué pasa con Descartes? ¿Qué pasa con la geometría? ¿Qué pasa con otros saberes, sobre todo en ciencias formales, donde la explicación está ligada a otros elementos de demostración? Entonces, yo justo le daría camino o respuesta a ello, principalmente en el ámbito explicativo, ¿no? Por ejemplo, en filosofía 2 o en filosofía 3, que es lógica de argumentación y varios elementos, cuando llegamos a Descartes vemos un proceso metodológico ligado a la evidencia. Es decir, si bien diferentes ciencias explican de manera diversa, los procesos de demostración siempre atañen una vía lógica y argumentativa, ¿no? Donde, por ejemplo, esta parte de las propiedades, los instrumentos, los insumos para poder ubicarnos espaciotemporalmente, ¿no? Cuando justo remito a la parte de la geometría, pues elementos desde la longitud, el espacio y las figuras, ¿no? ¿Qué sentido tienen ante nuestra explicación y la realidad? Entonces, este proyecto está ligado a que, en efecto, no nada más se vea
el fin, ¿no? De Bacon, ¿no? De que la ciencia debe dominar el mundo, sino tratar de explicarlo. Es decir, saber no nada más es comprender, sino realmente esta explicación nos permite llegar a un diálogo donde la justificación sí va a dar un sentido, porque si lo vemos en las problemáticas sociales actuales, en general las personas pues omiten opiniones, pero no justifican o no hay un elemento, por ejemplo, ¿no? De repente, nada, es que siempre se ha dado, bueno, pero ¿desde cuándo? ¿Desde dónde proviene? ¿Qué autor lo plantea? Es decir, esta alfabetización científica está ligada a la parte histórica de tener cierta información, no nada más verídica, ¿no? Por eso de repente sí me cuestiono un poco lo que menciona David, ¿no? De si realmente no hay verdad como tal objetiva. Pues inclusive hay una definición de ello, ¿no? Y partiendo de eso, justo demostramos que hay una correspondencia entre lo que digo y los hechos. Es decir, no puedo nada más decir que son percepciones o experiencias de construcción. En efecto, ¿no? Eso nos va creando una identidad. Pero la verdad es que la parte explicativa y la argumentación es lo que se propone con las problemáticas integradoras. Es decir, existe una problemática en la realidad, yo necesito investigar, es decir, no sale de la nada, tengo que tener un fundamento donde diagnostico una problemática y doy ya alternativas de solución. Porque si yo nada más planteo una solución pero no es viable, entonces se queda en un sinsentido. El punto aquí es encontrar un elemento coherente en el proceso de educación, ¿no? En el que las personas en el ámbito argumentativo sí tengan una parte crítica y dialógica, en que se pueda cambiar, en que se pueda modificar y sobre todo que sea viable en el sentido de poder pues mejorar la calidad de vida, ¿no? En otros aspectos. Tuve la oportunidad de ver la última parte de la mesa anterior y en efecto, ¿no? La pobreza, por ejemplo, ligado a una problemática integradora, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo ve la parte ética, ¿no? La parte económica o la parte, por ejemplo, de la salud, ¿no? Si eso repercute en nuestros ámbitos anímicos o fisiológicos. Entonces, bueno, pues espero haber contestado de manera global las preguntas. Gracias. Muchas gracias a ti, Zaira. Gracias a Gabriel también. Esperemos que ya no tenga problemas con su micrófono, pero muchas gracias a ambos. Sí, se aclara mucho. Y terminamos con Arturo. Sí. Venga. Puedo ser muy breve, pero sí hay tiempo, porque si no... Pues pueden ser 5 minutos y ya cerramos, ¿no, Adrián? Bueno, va a ser rapidísimo. Hay tres preguntas que estaban. Entonces, la primera, justo que hacía Alberto, que ¿en dónde queda la ciencia en estos elementos? A mí me parece justo la interacción de estos elementos es lo que va a dar cuenta de la ciencia. Ante la pregunta, por ejemplo, ¿hay esto? Que es la pregunta ontológica, tiene que complementarse con otras preguntas como ¿cómo puedo saber que hay esto? ¿Qué significa esto? ¿Y qué queda por fuera? ¿Cuáles son los impases lógicos de estas otras preguntas? Entonces, una respuesta científica, racional y justificada tiene que involucrar a todos estos. No podemos pensar que solamente en uno. Y por alusión, digamos, por ejemplo, ahorita lo que decía Zaira, claro que tiene que haber correspondencia, pero cualquier argumento de la metainducción pesimista nos va a decir lo que en algún momento hacía correspondencia con el mundo, después nos dimos cuenta que en verdad no existía. Entonces sí hay correspondencia, pero es un elemento más dentro de una realidad. Entonces, ante la pregunta de Alberto, respondo, la ciencia queda como la interacción de todos estos elementos y no reductible solo a uno, ¿no? Ahora, bueno, no, ojalá que sea un poco sobre eso que iba la pregunta, pero bueno, son 4 preguntas, Alberto. ¿Hay esto? ¿Cómo puedo saber que hay esto? ¿Qué significa esto? ¿Y cuáles son los impases lógicos de esto que estoy respondiendo? ¿Dónde ya no llego? La interacción de estas 4 preguntas es la respuesta científica a una pregunta. Y con referencia a lo que decía Miguel, muchas gracias por la referencia de Collins. Hay autores, por ejemplo, a Gerard Gigerenzer, de los cuales me intento demarcar un poco, Miguel, Adrián, porque no quiero caer en errores categoriales, de decir un conocimiento inconsciente, porque pueden decir, entonces tendremos que redefinir lo que es conocimiento, y entonces sería pelearme con Gettier, con Goldman y todos ellos, y no podría, ¿no? Entonces, para no caer en errores categoriales, de decir, por ejemplo, una emoción inconsciente, o un pensamiento inconsciente, o una idea inconsciente, que podría ser un error categorial,
Entonces, propongo un término que tiene como tal un estatuto epistemológico y no entraría en errores categoriales y ni tendría que redefinir yo el concepto de conocimiento para que no haya un choque ahí complicado epistemológico, ¿no? Entonces, por eso es un nuevo concepto, digamos. Y muchas gracias por la referencia, la voy a revisar, promesa. Y sobre Kant, es totalmente distinto. El noumeno kantiano, en referencia a lo que decía Javier, el noumeno kantiano es aquello que casi como humano, ¿no? Por los límites de la razón, no voy a poder llegar a ello, solo me voy a quedar con los fenómenos. Hay un noumeno imposible, inaccesible para el ser humano. En cambio, el real que propone Lacan, que no hay que confundir con la realidad, el real que propone Lacan es un imposible para cierta estructura. Por ejemplo, rapidísimamente, desde la teoría euclidiana, las paralelas no se tocan, pero desde otras matemáticas sí. Entonces, lo que es imposible para una, no lo es para otra. Para otra estructura no es imposible. Para otra estructura simbólica imaginaria no es imposible eso. Entonces, los imposibles cambian. Cuando cambia uno de los otros elementos, lo que antes era un imposible, cambia el discurso y ahora es posible. Entonces, no es un noumeno inaccesible para toda la vida, sino los reales, los desarrollos científicos van haciendo que cada vez haya menos imposibles, aunque es imposible, deja de ser, aunque se abran más imposibles. Pero, perdón, la respuesta concreta es, la diferencia con Kant es para Kant, es inaccesible, es de una vez y para siempre. Y para Lacan no. Estos reales pueden, de hecho, como científico, nos vamos enfrentando a estos reales, los vamos teorizando, aunque esto habrá nuevos reales, pero sí son accesibles en algún momento cuando cambia la estructura. Termino. Pues, muy interesante. Creo que pues, todavía quedan muchas más dudas, mucho para reflexionar, pero tenemos que terminar aquí. Creo que pues fue una gran mesa. Muchas gracias por compartirnos sus investigaciones, Zaira, Gabriel, Rafael y David. Esperamos verlos más seguidos por aquí en el Congreso y también en el Seminario de Epistemología. Y pues eso, muchas gracias. Muy buenos trabajos. Bravo, ya vi, ya les están aplaudiendo. Y le cedo la palabra a Adrián. Sí, muchísimas gracias, Alberto, por tu moderación, por tu apoyo en la organización y también a todos los ponentes de esta mesa que ha sido francamente fantástica.